Hoy vamos a tener un programa un poco especial en Fórmulas para el Éxito. Y va a estar con nosotros durante las 2 próximas horas el pastor Daniel Bañuls, que en unos momentos pues tendremos el gusto de recibir y dar la bienvenida al programa de esta tarde. Primeramente queremos saludar a toda la audiencia fiel de Viento Recio en el 101.3 de la FM para Murcia y sus alrededores. Un saludo cordial desde aquí, desde los estudios de Viento Recio. Muy buenas tardes a todos los que en esta hora sintonizan con nosotros. Le damos la bienvenida a los que nos están viendo a través del canal de YouTube, nuestro canal youtube.com/Viento Recio RTV. Les damos también la bienvenida a este tiempo en esta tarde y les recuerdo por favor a los que aún no son suscriptores del mismo que se pueden suscribir al canal y no olviden activar la campana de las notificaciones si son tan amables. Les recuerdo que el chat de nuestro canal de YouTube está en activo para que ustedes nos puedan hacer llegar pues un saludito, un mensaje de apoyo, de ánimo, que siempre nos viene muy bien, ¿no? Como una acción de ánimo, Miguel. Esa es la gasolina nuestra. Aleluya, gloria a Dios. También saludamos a través del canal 47 de la TDT para Murcia, aunque tenemos noticias que nos ven también en Orihuela perfectamente a través de televisión, así que saludamos a toda la linda gente que a través de Viento Recio Televisión HD en esta tarde nos está viendo en vivo y en directo. Y como no, pues también saludamos a nuestros amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y también le sumamos nuestra página web www.betsaidamap.com o betsaidamap.es. Tenemos los dos dominios y si hay gente ahí que nos está viendo a través del streaming de la página web, pues también le damos la bienvenida. Tenemos una línea telefónica 968 83 79 35 y un número de WhatsApp, por si desean saludarnos a través del WhatsApp, háganlo a través del 639 138 067. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. Que te bendiga. ¿Qué tal estamos en esta tarde? Súper bien. Bien, hoy tenemos una tarde un poco especial. Así es. Vamos a salir un poco de la dinámica habitual de Fórmulas para el Éxito. Nos ofreció la posibilidad de hacer una entrevista especial con el pastor Daniel Bañuls y con mucho gusto pues vamos a atender y vamos a escuchar de primera mano pues toda la tarea, la ayuda humanitaria, pues todo el trabajo realizado a través de la UEB, la Unión Evangélica Bautista de España, en esa ayuda humanitaria para Ucrania. Así que vamos a disfrutar de esa entrevista durante las 2 próximas horas. Así que les pido a todos ustedes, por favor, que estén bien pendientes de todo lo que a continuación vamos a estar compartiendo, vamos a escuchar de primera mano del pastor Daniel, y también a través, en el tiempo de nuestra pausa, nuestro técnico Sebastián, buenas tardes, Dios te bendiga. Nos estará también proyectando algunos vídeos que ellos filmaron, el equipo que se desplazó allá en Ucrania, estuvieron filmando allá en Ucrania. Así que no se pueden perder lo que tenemos a continuación. Te voy a pedir, Miguel Ángel, que puedas presentar a tiempo con una oración y a continuación saludamos al pastor Daniel. Amado Padre, presentamos este tiempo delante de ti, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que su sangre preciosa esté sobre cada uno de nosotros. Pedimos la guía del Espíritu Santo, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Permite, Señor, que a través de los labios del pastor Daniel sea traída una luz real, Señor, de todo cuanto está aconteciendo, Señor, en estos territorios de Ucrania, Señor mío. Y aprovechamos y oramos, Señor, por toda Ucrania. Amén. Oramos para que seas tú trayendo, Señor, luz a los corazones que están en tinieblas, Señor. Y declaramos, Señor, que tú vas a hacer algo poderoso y grande, Señor, allí en Ucrania, mi Rey. Tú eres un Dios de amor, de poder y de misericordia. Papá, bendice toda la audiencia de Viento Recio, Señor. Que toda esta hermosa audiencia hoy sea ministrada, enseñada, Señor, con lo que hoy van a escuchar, Padre mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Bien, pues vamos a saludar a nuestro invitado esta tarde, Pastor Daniel Bañuls. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bendecido, gracias a Dios. Bien. Muy bien, pues un gusto poder compartir este tiempo contigo durante aproximadamente las 2 próximas horas. Espero que no se te haga muy larga la entrevista. Un placer hablar con vosotros. Pues no te preocupes, que vamos a hacer un par de pausas y aprovecharemos, como te mencionaba en el tiempo cerrado, de que vamos a estar también proyectando estos vídeos que nos has hecho llegar. Amén. Bueno, queremos presentarte. Tú eres el pastor Daniel Bañuls, secretario general de la UEB, Unión Evangélica Bautista de España.
Correcto. Bien, Bien, la primera la pregunta en esta tarde. Bueno, nosotros conocemos la Iglesia Bautista. Yo me casé en una iglesia, la Iglesia Bautista de Murcia, y sabemos de primera mano la estructura que tiene la Iglesia Bautista a nivel nacional. Y mi primera pregunta para esta tarde, Daniel, sería ¿de dónde nació, de dónde surgió esta iniciativa, esta ayuda humanitaria que habéis hecho llegar a Ucrania? Bueno, la verdad es que la labor humanitaria de la Convención o de la Unión Bautista ya viene de antiguo. Hace unos 30 años que desde los años 90 estamos trabajando en todo tipo de tragedias y de desastres y de emergencias internacionales, algunas muy conocidas. Ya estuvimos en la guerra de Bosnia, ya estuvimos cuando lo de Chernóbil, hemos estado en Haití con el terremoto, hemos estado en Filipinas cuando hubo el huracán, hemos estado en Lorca cuando hubo un terremoto también muy cercano a vosotros ahí en Lorca, y cada vez que ha habido una tragedia hemos estado presentes. La última precisamente solo hace unos meses que estuvimos con el volcán en La Palma. Wow. Siempre que ha habido una situación de este calibre donde hemos podido, pues las iglesias de forma muy natural, porque es una dinámica que ya tenemos muy instalada, las iglesias reaccionan rápidamente, tenemos un número de cuenta firme, habitual, el que dedicamos a emergencias, y las iglesias, las familias empiezan a donar, y el Ministerio de Obra Social, el director al frente, David Bianchi, que es pastor aquí en la línea, cerca de vosotros, en Cádiz, pues impulsa inmediatamente a la ayuda humanitaria al lugar en concreto. Entonces, la guerra actual en la que estamos viviendo en directo, esta guerra, esta invasión del territorio ucraniano, pues evidentemente al día después, el día 1, ya estábamos recibiendo donaciones y apoyos, y enseguida empezamos a buscar cómo y de qué manera ayudar y a quién ayudar, y a veces, y lo más importante, a través de quién ayudar, es decir, encontrar una contraparte, un socio, un compañero de viaje, ¿no? Enseguida encontramos que había muchos bautistas en Ucrania. De hecho, el pueblo evangélico en general, el pueblo protestante es muy amplio, pero la Convención Bautista es también muy grande, tiene más de 2.500 iglesias, y enseguida encontramos a iglesias que estaban disponibles y deseando ayudar, y que fuéramos, pues un poco, fueran ellos nuestros cauces, ¿no? Correcto. Así que enseguida hemos estado enviando pues ayuda humanitaria con toda velocidad. En esto vamos ahora ya para 2 meses. Esta ayuda, esa ayuda que se activó desde Cádiz, ¿no? Este pastor que, digamos, está al frente de este ministerio dentro de la Unión Bautista, para canalizar la ayuda humanitaria, dónde se hizo llegar, cómo se contrataron los trailers, los camiones, porque me imagino que eso es un trabajo arduo y se necesita una gran infraestructura. Pues la verdad es que no tenemos ninguna gran infraestructura, que todo lo hacemos desde el voluntariado. Entre el pastor David y yo lo hemos hecho globalmente todo, aunque hemos tenido por el camino, por supuesto, docenas de voluntarios que han sido la clave. Nosotros nos hemos encargado de la logística, de atar, como apuntabas ahora, camiones y contactos y todo el tema de parte logística, pero luego lo que hemos hecho básicamente ha sido pues cargar, en este caso hasta hoy, 3 trailers grandes, trailers de casi 30 toneladas cada uno, de ayuda humanitaria que está formada, básicamente siempre hacemos lo que nos piden al otro lado, es decir, nunca enviamos lo que nos gusta o lo que nosotros creemos, primero contactamos con la contraparte, tenemos relación, contacto con ellos. Les preguntamos la pregunta básica, ¿qué es lo que necesitáis? Y desde Ucrania nos dijeron que en medio de la guerra aún nos hablaban bajo las bombas, es decir, las conversaciones que teníamos eran muy, muy surrealistas, porque estábamos hablando con personas que tenían que ir corriendo al refugio porque las bombas caían cerca, y hablando con ellos nos dijeron, lo primero que necesitamos es alimentos, estamos pasando una crisis también alimentaria, medicamentos, muchos evidentemente muchos heridos de guerra que no paraban de sumarse, y a partir de ahí todo lo que nos deis estará bien, pero la prioridad era alimentos y medicaciones, ¿no? Medicamentos. Y ahí el primer contenedor fue lleno de esto, lo enviamos para allá. Recién llegado ya pusimos en marcha unos 10 días después el segundo, y también llegó perfectamente, y ya enviamos 10 días después el tercero. O sea que hemos estado en este mes y medio enviando ya 3 contenedores grandes, 3 camiones tráiler, que ya habrán sumado casi probablemente las 100 toneladas de ayuda humanitaria. Básicamente alimentos,
y medicamentos. Todo eso se ha entregado al completo, no se ha perdido ni un lápiz. Todo ha llegado hasta el destino, lo han recibido nuestros hermanos. Ellos tienen una nave logística donde almacenan todo y donde desde allí luego con furgonetas, con coches, con furgonetas medianas, van distribuyendo por todas las zonas de guerra más afectadas. Y hemos estado allí, hemos ido a verlo y nos hemos impresionado del tremendo trabajo y la eficacia y lo bien que lo hacen dentro de lo triste que es el contexto, pero lo bien que hacen su trabajo. Así que estamos muy satisfechos de que todo lo que se ha hecho desde aquí ha llegado con bien hasta allá y se ha repartido y se sigue repartiendo hasta el día de hoy. Una pregunta, Daniel. Supuestamente lo más importante en este momento, una de las ayudas básicas y fundamentales es dinero, medicamentos y alimentos. Lógicamente alimentos no perecederos. Ahora, se puede ampliar un poco más el abanico porque mucha gente nos está viendo y posiblemente nos van a preguntar que qué otro tipo de ayuda o cómo más pueden ayudar. Entonces, ¿qué en el abanico de ayudas, qué más podemos incluir y qué debemos excluir que la gente no traiga porque va a ser volumen, va a ocupar un espacio que se va a necesitar para ocupar de pronto más medicamentos o más alimentos? Correcto, es una buena pregunta. Sobre todo la parte que más me preocupa es lo que debemos excluir, que es donde siempre cometemos todos normalmente algún error. Ampliando el abanico podemos añadir también todo tipo de material de higiene, todo material que tenga que ver con la higiene personal y también medicación y materiales también relacionados con la infancia, o sea, alimentos y medicamentos muy relacionados con los niños, que también, como suele pasar en todas las guerras, son siempre víctimas, ¿no? Entonces, por ahí podríamos ampliar el abanico, por ahí hasta esos ámbitos. Pero donde sí debemos cortar el abanico, donde debemos aclarar mucho que no nos piden en Ucrania, es ropa. Esa es la primera tentación, esa es la primera propuesta, esa es la primera, en general, la primera generosidad que la gente tiene. Yo te voy a dar toda mi ropa o todo mi calzado o todo mi armario. Y no, Ucrania no nos ha pedido nunca ropa. De hecho, si les llega es un problema, más bien la tienen que desechar. Y es un problema porque ocupa mucho espacio en cualquier envío que hagas, en cualquier coche, en cualquier camión, en cualquier tráiler. Y sinceramente seguimos reiterándolo porque aún sigue hermanos y amigos diciéndonoslo con todo el cariño. Tengo mucha ropa buena que darte, o incluso algunos que han incluso decidido ir a comprar ropa, es decir, ropa no usada, ropa nueva. Pero reiteramos que no, que la ropa no la necesitan en absoluto en ningún momento en Ucrania, más ahora que está llegando la primavera y también está llegando un buen clima también en Ucrania, suave, por lo tanto la ropa no es necesaria, pero todo lo que he dicho antes sí, alimentación, todo lo que tenga que ver con salud, es decir, medicamentos de todo tipo, porque los hospitales están escasos y en los lugares donde ha habido los bombardeos, como podéis imaginar, hay muchos enfermos nuevos, es decir, muchos heridos, pero también hay muchos enfermos antiguos, es decir, gente que tenía enfermedades y algunos de ellos están falleciendo porque no les llega ahora la medicación crónica que antes tomaban. Por ejemplo, caso simple, pero no tan simple, es medicación para el Parkinson, que una persona no puede dejar de tomar, pero o la diabetes, por ejemplo, que es mucho más general, y a muchos de ellos no les está llegando ahora la medicación que debían o deben tomar. Así que todo lo que tenga que ver con medicación crónica y medicación de emergencias, todo eso es bienvenido. Todo lo que tenga que ver con operación, con cirugía, toda esa medicación genérica, toda es buena, toda es bien recibida. No hay ninguna medicación que no se hayan excluido, toda sería válida. Y alimentos, como tú apuntabas, Miguel, a alimentos de larga duración. No perecederos. Claro, no perecederos que van en latas, que van en botes de cristal, que van bien envasados y que van a durar semanas o meses y que pueden tomarlo ahora y dentro de bastantes semanas. Entonces, por ahí iría la línea de lo que sería el abanico de necesidades que estamos cubriendo. Muy bien. Han mencionado hace unos minutos que toda la ayuda que salió desde aquí, desde España, llegó a Ucrania a una nave. Esa nave logística estaba fuera de la zona de combate y desde ahí entonces nos ha comentado que se distribuyó ya, pues se hizo llegar a la zona un poquito más conflictiva, ¿no? La nave aún está siendo operativa, está en el mismo lugar y sí, está en Varsovia, está en la capital de Polonia. Nosotros oficialmente todos los envíos los hacemos hasta Varsovia,
Pero ellos cruzan la frontera, los hermanos ucranianos, y con camiones cortos o camiones medianos o furgonetas van hasta Varsovia a cargar y luego introducirlo todo en el país. De manera que nuestra ayuda llega directamente hasta el lugar exacto donde hace falta, pero ellos van a cargarlo a Varsovia. Cuando cuento esto es porque aún las fronteras estaban cerradas hasta hace muy pocos días. Ajá. Y toda la oportunidad que había de ayuda tenía que ser un poco desde el exterior. Esto está mejorando y las fronteras se empiezan a abrir ya. La semana pasada se empezaron a abrir con normalidad y ya vimos cómo entraban muchos trailers y muchos camiones ya directamente por la frontera, directamente al país. Con lo cual, probablemente los siguientes envíos puede ser que los podamos enviar directamente al territorio ucraniano. Pero de todas maneras, ellos tienen una logística muy bien organizada desde Varsovia. Por lo que acabas de comentar, ya estáis planificando otro camión, otro tráiler, otro envío de ayuda humanitaria para Ucrania. Solo habíamos planificado uno, el primero, y nuestra intención, quizás nos faltaba fe, pero es que creímos que eso es lo que podríamos llegar a hacer. Lo que sucedió, que no es la primera vez, lo que sucedió es que la donación, la generosidad, la empatía de nuestra gente, evangélica, bautista, pero también a veces incluso no cristiana, y es una oportunidad de testimonio muy potente, pues la empatía nos desbordó. Entonces, lógicamente llegó mucha más donación, mucho más materiales de los que cabían en un contenedor o un camión. Así que ese camión produjo un segundo camión, el segundo otra vez nos desbordó de nuevo, ya empezábamos a acostumbrarnos, y del segundo nos ha creado otra vez el tercero. Esos tres ya están allí, esos tres están distribuyéndose en el interior de Ucrania, y ahora lo que ha pasado es que sigue llegando donaciones y otra vez, aunque creíamos que con tres, dicen que el refrán dice que no hay dos sin tres, pero ya el refrán se acaba ahí, así que pensamos que ya habíamos terminado el refrán, pero no, ahora parece que no hay tres sin cuatro. Así que vamos a por el cuarto, si Dios quiere, el 11 de junio, justo hoy dentro de un mes. Así que hoy ya hemos anunciado a todos los donantes antiguos que tenemos un mes por delante para reunir toda la donación posible, porque el 11 de junio, si Dios lo permite, lanzamos el cuarto. Muy bien, pues se quedó una pregunta en el tintero, Miguel Ángel, que querías hacerle a Daniel. Sí, antes de hacer la pregunta, sí quisiera hacer una pequeña aportación. Y es que los medios masivos de comunicación, los grandes noticieros, jamás le van a decir a España este tipo de gesto humanitario y yo diría un esfuerzo humanitario. Más bien es un esfuerzo humanitario que está haciendo el pastor Daniel juntamente con todo su equipo. Y es bueno que esto se difunda y que podamos proyectarlo a través de todas las redes sociales, de que la iglesia cristiana, la iglesia del Señor, también está preocupada por lo que está sucediendo en Ucrania. Amén. Y también está aportando soluciones, que es lo más importante. No estamos aportando solamente oraciones, sino que por supuesto lo estamos haciendo, sino que también se está materializando esa oración en el sentido de que se está aportando ayudas, se está aportando soluciones. Pastor Daniel, una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Amado, adelante. Sí, la pregunta es la siguiente. A ver, creo que se necesita también mucha ayuda humanitaria en cuanto a material para los quirófanos, ¿no? Puede ser gasas, puede ser guantes quirúrgicos, en fin. Mi pregunta es, ¿hay algún tipo de lista que tú tengas a la mano donde las personas puedan tener mayor claridad? Porque es que cuando se pide una ayuda de pronto de medicamentos, las personas, cada quien cree que puede aportar lo que cree que se necesita, pero de pronto tú tienes alguna lista de algún tipo de medicamentos específicos, qué tipo de material en cuanto a quirófano. No sé si tengas alguna lista que le puedas dar luz a toda la audiencia de Viento Recio en esta tarde. Bueno, en realidad las cosas que has nombrado entran en lo básico, entran en lo que yo hubiera nombrado de primeras. Es decir, todo lo que has citado tú como gasas y herramientas de curas, alcohol, yodos, todo este tipo de herramientas de primeros auxilios
todo eso no hay ningún problema, que todo es útil, todo. Mejor dicho, están en guerra, y en una guerra evidentemente no deja de haber sangre, ni muertos, ni heridos. Entonces, todo lo que tenga que ver con ese tipo de primeros auxilios y de emergencias, todo es bien recibido. Hubo una petición que nos hicieron nuestros hermanos ucranianos que nos dejó muy descolocados y tuvimos que preguntar varias veces, porque una de las cosas que priorizaban en su lista era torniquetes. Y nosotros nos preguntábamos para qué querrán torniquetes. Nosotros el torniquete más simple que conocemos, vamos al médico y nos quitan sangre y nos ponen una goma de látex para aumentar el flujo sanguíneo, ¿no? Para detenerlo. Pero eso no es el torniquete que ellos pedían. Ellos preguntaban por un torniquete hospitalario, clínico. Y yo pregunté ingenuamente, porque no vivo en guerra, y hago preguntas también pues propias de un país en guerra, ¿no? Claro. ¿Para qué quieres torniquetes? Y me dijeron, mira, para las amputaciones, para brazos y piernas. Y que muere, o estaban muriendo hasta ahora, por desangrarse, porque había una herida y no habían herramientas básicas para detener la hemorragia y la herida, y la gente moría de la forma más ingenua posible, que es esa, desangrados, ¿no? Entonces enviamos torniquetes, enviamos como unos 200 torniquetes, precisamente para paliar esa urgencia que a nosotros nos parecía tan insólita, ¿no? Pero claro, tenéis que pensar en una situación de guerra, entonces todo lo que hay en una guerra, pues es todo lo que hay en un quirófano, todo hace falta. Y no habría nada, seguramente, alrededor del ámbito sanitario, no habría nada que la gente de allí rechazara, todo sería útil. Perfecto. Qué buena aportación la que acabas de hacer, porque le estamos dando mayor luz a toda la audiencia de Viento Recio. En cuanto si alguien nos pregunta, o en este mismo hay muchas personas haciéndose la pregunta de una manera interna, ¿cómo ayudo? ¿Qué puedo aportar? Pues ya vemos que los torniquetes, por ejemplo, sería una gran ayuda. Y seguramente pues también, como no, mascarillas quirúrgicas. Claro. Las mascarillas son gasas, guantes quirúrgicos, material quirúrgico, por supuesto que sí, claro. Otra cosa, bueno, las ayudas en dinero, si alguien quiere de pronto algún tipo de ayuda en dinero, ¿se va a pasar el número de cuenta? En sobreimpresión ya se está pasando los datos y se va a ir pasando el número de cuenta. También. Perfecto, muy bien. Todo esto lo iremos anunciando también. Genial. Ese dinero que vosotros recibís, vosotros lo invertís aquí mismo en España en material sanitario, vosotros compráis alimentos no perecederos, o ese dinero va directamente a alguna cuenta a Ucrania. Ha sido ahora pagar los transportes. Teníamos que pagar 3 trailers, que también cuestan bastante dinero. Pero como ha seguido llegando más fondos, en honor a la verdad, hemos recibido más dinero que el que necesitábamos para los 3 trailers. Ha sobrado algo. Ahora lo que estamos haciendo para el cuarto, hemos conseguido que un proveedor de comida en latas industriales, estas grandes, nos ha hecho un precio muy favorable. No es el precio de venta normal, es un precio a la baja, y le hemos podido comprar ahora mismo, justamente hoy, 30 palés de alimentos. Es un 30 palés, es un tráiler casi entero. Así que parte del dinero ahora también lo estamos destinando en la compra de alimentos, que ya sabemos qué alimento es, ya sabemos lo que escogemos, también en función, como he dicho antes, de lo que allí nos piden, que siempre con la máxima coordinación. Así que ahora también estamos pidiendo al público en general que también, si quiere, puede ofrendar y puede donar dinero a la cuenta corriente que vosotros conocéis, porque lo estamos traduciendo ese dinero estrictamente en el pago del camión y todo lo demás en la alimentación. No hay nada por el medio, no se pierde nada, no tenemos infraestructura administrativa, no tenemos oficinas ni a nadie que mantener. Los que hacemos esto lo hacemos desde el voluntariado, desde el pastorado, pero entendido que lo hacemos de forma voluntaria, y por supuesto los gastos son nulos, son a cero. Entonces toda la inversión que recibimos, como digo, ha sido hasta ahora en transportes, en el camión, y ahora empezamos a invertir en compra, en compra muy a lo grande, es decir, compra al por mayor, en comprando palés enteros. Así que por ahí va la inversión de lo que recibimos. Es muy bueno saber de pronto todo cómo se encausa el dinero, porque las personas, claro, se hacen esa pregunta: bueno, si yo aporto este dinero, ¿a dónde va a llegar? ¿Cuál va a ser el destino? ¿En qué se va a invertir? Y te agradezco mucho, Pastor Daniel, que nos has dado luz, le has dado luz a toda la audiencia de Viento Recio, dónde se invierte el dinero y qué se hace con él. La verdad,
es una situación donde se presenta y las personas se quieren volcar, pero también quiere saber el dinero en que se invierte, y tú lo has dicho de una manera muy clara y te agradezco por aclararlo, Pastor Daniel. Bueno, aprovecho para anunciar a la audiencia, aunque me imagino que ya se habrán percatado, al pie de la pantalla van a ir apareciendo precisamente algunos datos de interés que el Pastor Daniel nos ha hecho llegar y que nosotros con mucho gusto vamos a compartir. Va a ir apareciendo el número de cuenta a los que ustedes puedan hacer llegar sus ofrendas. Va a ir apareciendo el canal de YouTube, donde están todos los vídeos. Nosotros esta tarde vamos a estar proyectando algunos, pero donde están todos los vídeos que el equipo del Pastor Daniel estuvo filmando allá en Ucrania. Va a aparecer pues también el número de teléfono del pastor, correo electrónico, en fin, toda la información referente a esta ayuda humanitaria, y creo que pues una información que pues ustedes pueden usar con libertad para comprobar de primera mano el trabajo tan poderoso, tan tremendo que desde la Unión Evangélica Española pues se está llevando a cabo, ayudando a Ucrania. Así es. En este trance tan complicado. Daniel, una pregunta un poco rara, como te quedaste así un poco sorprendido con la petición que te hicieron, ¿no?, acerca de los torniquetes, acerca de la alimentación. ¿Los ucranianos han pedido algún alimento especial que te haya llamado la atención? Pues esa pregunta la hicimos precisamente por aquello de cuando uno va a comer, le gusta comer lo que prefiere, ¿no? Sí. Y les dijimos, mira, nos da lo mismo comprar garbanzos que comprar judías, que comprar lentejas. Y la verdad es que la actitud de ellos ha sido muy propia de cristianos, Claro. y también de cristianos en guerra. Nos dijeron que absolutamente lo que enviáramos estaría bien, y así hemos hecho. Hemos enviado ahora mismo en el tercer contenedor, hemos enviado como 20 palés de judías verdes, y en este próximo, el que viene ahora, vamos a enviar 30 palés de judías blancas, alubias bien, blancas. Nos han dicho que es un alimento que lo valoran y que lo utilizan a gusto y que entra mucho en la cocina habitual de Ucrania. Probablemente también podríamos enviar arroz, también podríamos enviar algunos productos, harina seguramente, y si hay otro envío, seguramente quizás pensemos en eso. Pero por ahora, todo lo que nosotros hemos preguntado en alimentación no ha tenido ninguna importancia la respuesta. Es decir, les daba a todos lo mismo, y entiendo que, claro, bajo una guerra pues no pueden estar muy exigentes en ese sentido. Claro. Entonces, Por supuesto. pues, muy agradecidos, hiperagradecidos por lo que han recibido hasta ahora. Muy bien. ¿Y tú personalmente con tu equipo, en qué fecha viajaste a Ucrania? ¿Fue con el primer tráiler, el segundo, el tercero? Cuéntanos un poquito de tu experiencia personal, bueno, juntamente con la gente que viajó contigo a Ucrania. Pues acabamos de regresar la semana pasada, después de haber enviado el tercer contenedor, el tercer tráiler. Viajamos un servidor y el pastor David Bianchi, que es el director de la obra social de nuestra convención. El pastor El que está pastor en que está Cádiz. en Cádiz. Correcto, el pastor de la línea en Cádiz. Y fuimos los dos con una traductora, porque el idioma ucraniano es altamente complejo. Si no lo conoces, es distinto, muy distinto. Se escribe diferente incluso de las lenguas latinas. Así que fuimos con una traductora y los tres ahí estuvimos hace una semana, casi una semana entera. Acabamos de regresar y hemos estado ahí viendo ya los dos primeros trailers ya gastados, ya distribuidos. Algo que quería añadir antes es que también el tema de medicamentos, al otro lado tenemos personal especializado, tenemos personal farmacéutico y médico, con lo cual no lo está recibiendo alguien como yo, que no sabría diferenciar una aspirina de un paracetamol, pero al otro lado sí hay gente que sabe diferenciar. Y han creado un botiquín, tenemos vídeos colgados en internet, donde se puede ver en el vídeo el botiquín, que es toda una farmacia completa a cuenta de los medicamentos enviados. O sea que detrás hay gente profesional que está haciendo un trabajo excelente, porque también son profesionales de su ramo en el ámbito sanitario, ¿no? Pues ahí estuvimos en coincidencia con el tercer tráiler. El tercer tráiler salió el día 23 de abril y nosotros también salimos el día 23 de abril. El tráiler iba por carretera, nosotros fuimos en avión hasta Ucrania, hasta Polonia, y desde Polonia por tierra hasta Ucrania. Cruzamos la frontera sin ningún problema, no hubo ningún imprevisto, y llegamos hasta Rivne, que es la ciudad donde tenemos nuestra contraparte, y ahí llegamos, y desde ahí empezamos un viaje de inspección, de visita,
de conocer toda la realidad que, como antes apuntabais, no siempre cuenta la prensa, o al menos no la cuenta del todo completa. Y ahí es donde hemos recapitulado y hemos recogido información que no sabíamos o que no nos imaginábamos que íbamos a poder ver. Tengo una pregunta, Daniel. No es lo mismo estar en un desastre natural donde la mano del hombre no interviene, ¿sí?, a estar en una guerra donde supuestamente, y lógico que sí, la mano del hombre sí ha intervenido. Mi pregunta es, estando en Ucrania, en tierras ucranianas, ¿en algún momento sentiste temor por tu vida? Sé que tu confianza está en el Señor, pero humanamente, ¿en algún momento sentiste miedo, temor, o siempre sentiste te sentiste tranquilo, confiado, seguro? ¿Cómo fue esa sensación en tierras ucranianas? Bueno, la verdad es que mientras hemos estado allí, la guerra estaba en activo, lógicamente, aún lo está hoy. Por lo tanto, estábamos pisando territorio que en cualquier momento podían pasar cosas. Los hermanos que nos acompañaban, que nos guiaban, en todo momento también nos advirtieron de los riesgos y de cómo actuar ante los riesgos. Ellos tienen, todo el mundo en Ucrania tiene en el móvil una aplicación, que es una aplicación que no imaginamos tener en España, pero ahí la tienen, y que es básicamente una sirena de ataque antiaéreo, ¿no? de aviso de ataque aéreo. Por lo tanto, los móviles de todo el mundo suenan inmediatamente cuando un misil puede estar cayendo en la zona donde uno vive. De manera que la gente está muy advertida, y en algunos momentos, es cierto que lo hemos vivido, en algunos momentos nos sonaron las sirenas cerca o encima de nosotros. Es decir, estábamos en algún momento en zona en que los misiles sobrevolaban. La verdad es que lo hemos visto un poco de lejos, porque sinceramente nosotros nunca hemos visto ni hemos tenido fuego militar sobre nosotros, pero sí en la ciudad donde estábamos estaban pasando cosas. No en nuestra ciudad, perdón, no en nuestro hotel o nuestra calle, pero sí estaban pasando alrededor. Mientras pasaban en la ciudad y un tanto lejanas, temores no hemos tenido, para ser honestos. Solamente hay que tener respeto, evidentemente, atender a las medidas que todo el mundo sigue, las de precaución, las de recogerse en los edificios, y eso evidentemente también lo hemos hecho. Hubo un momento en que sí pasamos un momento de inquietud, no sé si la palabra miedo, pero sí de preocupación, porque entramos en una carretera donde en el suelo de la carretera, en el asfalto, había un cartel que habían puesto los militares y que no sabíamos qué decía. Evidentemente estaba en lengua ucraniana y tuve que preguntar. Esas preguntas ingenuas que he ido haciendo en estas ocasiones y que me han enseñado mucho a la hora de preguntar. Les pregunté qué dice ese cartel, y ese cartel dice minas. Minado. Terreno minado. Sí. Entonces entrábamos en una carretera donde los militares ucranianos habían puesto un cartel para todo el mundo que decía carretera minada. Claro, nos miramos unos a otros dentro del coche, miramos al conductor, él nos miró a nosotros para sondear nuestra inquietud. Nos vio que no estábamos gritando, ni mucho menos, y él dijo, si no tenéis temor, yo sigo para adelante. Y siguió adelante, supo conducir con mucha habilidad. Estábamos pasando por una carretera asfaltada, lo cual es mucho más difícil de que la mina se pueda esconder. Es decir, si hubiera una mina se vería. Claro. No es lo mismo que un camino de tierra. Y la verdad que pasamos por esa carretera que estaba supuestamente minada, pero nunca tampoco nos pasó nada. Por lo tanto, no tengo ninguna aventura que contar, al menos ninguna aventura militar. Gracias a mis nietos, gracias a Dios. No tengo nada que contar, pero sí que es cierto que cerca de nosotros estaban pasando cosas. De hecho, 2 ciudades en las que estuvimos, sorprendentemente, supongo que porque Dios así lo permitió, en una de ellas, cuando salimos de la ciudad de Rizne, íbamos a camino a Kiev, a la capital, emitieron por radio y por los teléfonos que justo detrás nuestro acababan de caer misiles. Justo que habíamos salido de la ciudad, como si saliéramos de Murcia en dirección a Orihuela, y de camino hoy es como dicen, oye, que en Murcia acaban de bombardear, y yo estaba allí hace 2 horas. Por lo tanto, no lo vi, pero pasó justo detrás mío. Y en la ciudad donde fuimos, en el destino, que era Irpin, una ciudad muy bombardeada, lo visitamos, todo fue en paz, y cuando veníamos de camino de regreso a casa, al día siguiente, allí visitando, por cierto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, allí les recibieron con misiles. Así es. Las noticias. Y nosotros habíamos estado allí unas horas antes también. Por lo tanto, en los 2 casos, pues la providencia de Dios nos protegió y no hemos visto ningún momento de temor grave para nuestra integridad física.
Ahora, hemos visto, evidentemente, el daño, el dolor y la tragedia en cientos de familias, eso sí. Has mencionado la ciudad de Irpin, que bueno, aquí a través de los telediarios es una de las ciudades que fue muy nombrada durante las primeras semanas del conflicto. Si no me equivoco, está en el extrarradio, en las cercanías de la capital de Kiev. Y me gustaría preguntarte, ¿no? Lo que tú viste allá en Irpin, que al parecer, según las noticias aquí, fue una ciudad muy castigada. ¿Lo que tú viste es acorde con lo que aquí nos ha llegado a través de los medios, o realmente la situación era aún más dantesca en la ciudad de Irpin? Bueno, para nosotros nos pareció peor que lo que sabíamos por la prensa. Nosotros, antes de tomar el avión y dirigirnos hacia allí, también habíamos visto las noticias y sabíamos lo que todo el mundo sabía por los telediarios. Lo que nosotros vimos en primera persona y que pudimos tocar y ver, a nosotros nos pareció mucho más dantesco y dramático y horrible y espeluznante que lo que la prensa cuenta. En general, la prensa, se enfoca mucho más en un relato militar, es decir, en un relato que explica cómo avanza un ejército o cómo retrasa el otro. Es decir, se enfoca, y lo entiendo, en cómo va la guerra, es decir, cómo va la guerra a nivel bélico, ¿no? Si este avanza y este pierde, este gana o este no gana. Pero lo que en poco tiempo tiene la prensa para contarnos son las historias personales. Sí, los dramas humanitarios. Claro. Entonces, lo que nosotros estuvimos haciendo toda la semana fue estar al lado de las personas, escuchándoles, nos estuvieron traduciendo sus dramas y evidentemente ahí lo que escuchamos, lo que vimos, lo que nos contaron es fuera de lo que la prensa en televisión nos había advertido. Entonces hemos oído dramas, como tú cuentas, precisamente en la zona periférica de la capital. Irpin es una de las ciudades, como bien has apuntado, que está alrededor de Kiev, pero había otras. También hay otra muy famosa que se llama Bucha, sí, Bucha. Que se hizo muy famosa en España. Allí también estuvimos en Bucha, en Irpin, en todas esas ciudades que son periféricas a Kiev, que son las ciudades que aproximadamente dicen que 300, 400 tanques estuvieron ahí apostados en esas ciudades esperando para poder conquistar Kiev. Esa conquista no se llevó a cabo. Militarmente parece ser que la resistencia del ejército nacional de allí, de Ucrania, pudo repeler el ataque de los tanques, y entonces los tanques que no llegaron a entrar en la capital, no pudieron conquistar la capital, que como todos imaginamos era su objetivo primario. Lo que pretendía Putin, todo el mundo lo entiende, es que era una guerra relámpago. Así es. Llegar a la capital, hacerse con el control de las comunicaciones y del poder, y con eso la guerra probablemente en 3 días o en poco menos habría terminado. Pero no sucedió así. Entonces los 300 tanques que estaban apostados alrededor de la capital se encontraron como más de una semana, casi 2, literalmente aburridos, literalmente sin acción militar que hacer. Es decir, no podían entrar a la capital. Y entonces ahí empieza la gran tragedia de la población. Lo que sucedió en esos momentos, que eso sí lo hemos visto y hemos entrado en las casas, es lo que la prensa no contó. Lo que sucedió en ese momento es que cientos de tanques con jóvenes a su frente, hay 7, 8 hombres en cada tanque, pues aburridos, permitidme que lo aclare también, alcoholizados, es decir, borrachos, se dedicaron a disparar contra todos los objetivos civiles que tenían por delante. Nos está diciendo Daniel que lo sucedido en Irpin y lo sucedido en Bucha fue, digamos, una represalia motivada por la frustración de no entrar en combate, y digamos que fue a modo de desahogo de los jóvenes militares rusos. Sí, esa es la lectura que nosotros hemos sacado y que también la propia población nos compartía. Es decir, esos militares no habían podido alcanzar el objetivo militar principal, que era lógicamente conquistar la capital, y se dedicaron a disparar casas, cocinas, a destruir vehículos, a destruir casas enteras con sus tanques, pero evidentemente ninguno de esos edificios era objetivo militar, no podía serlo porque solo vivían familias. Pero evidentemente con ese destrozo también murieron muchas familias, muchos niños, muchos padres, hubieron muchas violaciones de mujeres, incluso de niñas, y hubieron muchos asesinatos sumarios de muchos hombres que murieron disparados delante de sus mujeres. Y han pasado cosas, hemos visto cosas y nos han contado cosas que no nos podíamos imaginar que podrían llegar a tal nivel de maldad,
a tal nivel horripilante de crueldad. En términos espirituales nos hemos dicho a nosotros mismos, esto es el pecado, es decir, el pecado en mayúscula. Quizás en una terminología secular tendríamos que hablar de maldad humana, pero bueno, para la Biblia es lo mismo, la crueldad, maldad es el pecado del hombre desobediente a Dios, ¿no? Y todo eso lo hemos visto. La prensa no sé si lo ha contado, no sé si lo ha explicado en televisión, pero nosotros lo hemos visto, lo hemos grabado y hemos puesto esos vídeos en internet para que todo el mundo que lo quiera ver lo pueda ver. Hay una docena de vídeos que están ahí contando testimonios. Daniel. Horripilante y espeluznante serían palabras que pueden definir esto. Sí. Una pregunta. De todos lo que escuchaste de estos dramas tan terribles sí que está viviendo esta gente allá, de todo lo que escuchaste, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Algo específico, algo especial, algo puntual? ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Algún relato de alguna familia, de alguien? ¿Algún testimonio que te haya impactado muchísimo? ¿Como cuál? Bueno, había varios y algunos de ellos eran duros de escuchar, ¿eh? Algunos de ellos afectaban al alma y de hecho nos afectaron durante muchos días. Bueno, aún hoy no sé si nos hemos recuperado. Había testimonios genéricos, por ejemplo, de mujeres que eran violadas en su casa, delante de sus maridos, delante de sus hijos, para que lo vieran todos. Una vez eran violadas, el marido era asesinado delante de ella. Ellas quedaban vivas, de hecho las mujeres las han habitualmente dejado vivas, y con el triste recuerdo, de posiblemente un embarazo. Es decir, los soldados rusos violaban a las chicas con la intención de que quedaran en su seno un futuro niño ruso, con los maridos asesinados, es decir, se convertían en viudas. Eso era un relato horripilante que venía contando por aquí y por allá más o menos repetido, es decir, era un relato, lo estoy generalizando, pero las escenas son parecidas. Y hay una escena de ellas que nos dejó con la boca abierta, y es que un soldado... hay que añadir que estas acciones no eran acciones aisladas de soldados locos, eran también acciones que se ha descubierto después que eran órdenes que recibían dentro de la cadena de mando. Es decir, el soldado no actuaba individualmente, sino que su sargento y su teniente y su jefe les daban estos encargos, que eran encargos desde la superioridad militar. Y uno de ellos, un militar, parece ser que tuvo dudas morales en cuanto a esto y se negó a practicar estos actos, y su superior le dijo que debía hacerlo porque formaba parte de la orden de cadena de mando y que si no lo hacía iba a pagar las consecuencias. Y uno de ellos llamó a su mujer, curiosamente llamó a Rusia, se grabó la llamada y llamó a su mujer para informarla y decirle: cariño, mi jefe me ha ordenado, mi sargento, mi teniente, mi capitán me ha ordenado que tengo que violar a mujeres ucranianas. Él estaba casado, por lo tanto iba a cometer por lo menos adulterio o algo mucho peor, ¿no? Y preguntó a su mujer, supongo que esperando de ella algún tipo de advertencia moral. Y la sorpresa para todos nosotros en este testimonio es que la respuesta de la mujer verdadera, su esposa, que estaba en Rusia, fue que adelante, hazlo con todas las que puedas. Eso nos dejó impresionados y impresionados desde el punto de vista incluso moral, ¿no? Porque la mujer animaba a su esposo a que violara a todas las mujeres ucranianas que pudiera. Eso no lo podemos entender aún hoy, pero forma parte de la maldad a todos los extremos que hemos podido contemplar allí. Esa respuesta que ha dado la mujer de este soldado, esta mujer rusa, es posible que internamente Rusia está manejando, o sea, no quiero en ningún momento justificar la respuesta de esta mujer por nada del mundo, simplemente creo yo que hay tanto odio en el corazón de los rusos, alimentado por una mala imagen que está propaganda, una imagen distorsionada que está dando el gobierno ruso a su propia ciudadanía. Es posible que esta situación se esté vendiendo de otra manera al pueblo ruso. Creo yo que esta respuesta a esta mujer es una respuesta de una persona que está llena de odio y hace el mayor daño posible porque ellos también nos están dañando. Creo yo, Pastor Daniel, que la historia que se está contando en Rusia es completamente diferente y adversa a lo que está pasando en Ucrania y lo que nosotros estamos viendo desde acá, que es una realidad.
La realidad es que Rusia está tomando de una manera, se puede decir, está invadiendo Ucrania de una manera, bueno, que no tiene que ser así. Y los rusos están creyendo todo cuanto su gobierno les está diciendo, pero la realidad es muy diferente. Ahora, dentro de toda esta situación tan difícil que se está viviendo en Ucrania, Pastor Daniel, de pronto, a ver, los rusos, los soldados, ¿te tocó ver en algún momento de pasada, de lejos, algún destacamento de soldados rusos, o esa parte no te tocó verla? Nosotros estábamos visitando, para entendernos, lo que era la retaguardia del paso del ejército ruso. Es decir, estábamos visitando zonas que habían sido ocupadas y que ahora ellos, los ucranianos, les llamaban zonas liberadas. Es decir, eran zonas donde no habían militares rusos, y los rusos, como sabéis, están todos ya en la zona de Donbass, que es al este del país. Al este. Nosotros estábamos en la zona centro-norte del país, donde está la capital Kiev, más o menos, y nos queda lejos. El frente ruso es el frente del este, el frente de la frontera del Donbass. Allí está todo el meollo de la guerra, ahí está todo el destacamento de los dos ejércitos. Lo que sí convivimos es en muchas ocasiones, a menudo, con militares ucranianos. Tratamos con ellos. De hecho, estuvimos hablando con ellos con mucha cordialidad, nos recibían con mucho agrado. Tuvimos la oportunidad incluso de orar con ellos y por ellos. Amén. Eso nos llenó de mucha esperanza de poder orar por ellos. Eran hombres que querían que alguien orara por sus vidas. Nosotros orábamos para que Dios se les proteja y, evidentemente, para que la paz vuelva al país. No queríamos tomar partido, pero evidentemente delante de un militar también hay que orar por su vida para que Dios la proteja, ¿no? Entonces, hemos tratado con varios militares. Tenemos en los vídeos que hemos puesto en internet, hay varias charlas y varias reuniones con ellos. Muy, muy buenas reuniones, muy interesantes, pero nunca hemos visto a un soldado ruso, porque, como digo, estaban todos en el este, en el frente del este. Daniel, yo estuve en la oportunidad de estos días, ¿no? Me hiciste llegar algún tipo de material, algún vídeo. Yo visualicé algunos de ellos y hubo uno que me llamó mucho la atención, donde se ven, me imagino que sería la ciudad de Irpin o de Bucha. Se ven muchas casas destruidas, casas tiroteadas, llenas de disparos, de impactos. Y Vale. sí. Y también algo que me llamó la atención, y es que solamente se veía gente, bueno, se te veía a ti y me imagino que al pastor David acompañándote, y me llamó mucho la atención que solamente se veía gente de edad avanzada. Me imagino que ya las mujeres y los niños salieron ya de esos lugares, o que no tuviste la oportunidad de filmar algunas de ellas o algunos de ellos, porque solamente me llamó la atención que solamente habían personas de edad avanzada. Que la mayoría de los que nos atendían eran gente allí avanzada, ya es a partir de 60 años más o menos, ya se ven bastante mayores. Y supongo que tiene lógica. Los primeros refugiados que marcharon por millones, sabéis que se han marchado 4 millones largos de ucranianos, la mayoría eran mujeres y niños, que marcharon mayoritariamente 4 millones a Polonia, pero luego el resto se han ido repartiendo en el resto de Europa, y también han llegado como casi 80.000 a España. O sea que sí es cierto que la mayoría de la población que huyó en los primeros compases, los primeros días de guerra, fueron mujeres y niños. Claro, los que no huían por salud, por falta de energía, son gente mayor, y son los que se quedaron en casa, y lógicamente también los que sufrieron también los ataques de las bombas, de los tanques en sus propias casas, estando ellos dentro. Entonces sí, hemos visto mayoritariamente a gente mayor. En las ciudades no están así. Esto que os cuento es más bien el ámbito del campo, del ámbito rural. Irpin es una ciudad que ha sido muy destruida, muy señalada, muy marcada por los tanques, y también Bucha y todas esas ciudades alrededor están muy similares todas. Había gente de todas las edades, pero la verdad es que sí es cierto que nos tocó ver mayoritariamente mayores. Bueno, una pregunta, Daniel. La iglesia evangélica en Ucrania debe estar tomando, creo yo, un protagonismo interesante e importante, no solamente por la parte de la ayuda humanitaria con todo lo que están haciendo. Me imagino que ahora pues se está predicando la palabra, se está orando. Mi pregunta es, ¿hay buena
receptividad de parte de los ucranianos en cuanto a las cosas del Señor? Bueno, dentro de la tragedia que toda guerra supone y de la tristeza y la maldad que uno contempla en una guerra, hay una muy buena noticia que contar y que me alegrará que os la pueda contar hoy. En Ucrania está habiendo un avivamiento, un avivamiento espiritual. Es decir, las iglesias, las que yo conocí, bautistas, pero también las de otras denominaciones, están llenas, están abarrotadas. Los pastores me contaban que no habían visto un crecimiento de ese tamaño desde hacía 20 años, o sea, desde el año 2000. No habían visto este crecimiento tan inmenso y tan rápido, porque hablamos de solamente 2 meses. La guerra lleva 70 días, es decir, no hace años de lo que estamos hablando, hace 2 días. Y sí, las iglesias están llenas, evidentemente, de gente que no todos son cristianos, o que no todos eran cristianos, pero está habiendo conversiones, y la mayoría de la gente, mucho, están buscando a Dios. Entonces, la buena noticia, o la otra cara de la moneda, si lo queremos ver así, es que el pueblo ucraniano está buscando a Dios. En general, el pueblo ucraniano tiene una tendencia hacia la fe. Es decir, la mayoría de las personas ucranianas no se señalan como agnósticos ni ateos. Son católicos, son evangélicos y mayoritariamente, sobre todo, ortodoxos, que es la iglesia mayoritaria del país. Y es extraño que la gente te diga que no cree en Dios. Es decir, hay una cierta tendencia a tener fe. Pero en esta ocasión, en la guerra, los que tenían una vida muy apagada o una vida nula a nivel espiritual, ahora están reactivados de una forma muy visible. Y las iglesias, como digo, se están llenando. Por lo tanto, los pastores, yo hablé con ellos, les dije, tenéis una oportunidad dorada, una oportunidad única. A lo mejor esto solo pasa una vez en una generación, que es que tenéis a cientos o a miles de personas que quieren escuchar el Evangelio, que quieren tener una palabra de esperanza en medio de tanta tristeza y tanta maldad. Y esa palabra de esperanza, quien la tiene que traer es Jesús. Entonces, bueno, les animamos mucho a que aprovecharan este escenario tan triste, pero a la vez tan atractivo o tan lleno de oportunidades para hablar de Jesús. Qué bueno. Has dicho una palabra clave. La palabra oportunidad, ¿no? Nosotros, hijos de Dios, precisamente creemos, ¿no?, que cuando pues se suscita una situación como la que está sucediendo en Ucrania, una situación de guerra, una situación de catástrofe, una situación de escasez también a muchos niveles, siempre suele ser un tiempo de oportunidad, ¿no?, para la iglesia del Señor, precisamente porque se acercan a las iglesias gente necesitada, ¿no? Gente necesitada primeramente de ayuda material, de ayuda alimentaria, pero como no también de ayuda espiritual, ¿no? Por tanto, has dicho una palabra clave que a nosotros nos gusta mucho pronunciar, ¿no?, que es la palabra oportunidad. Así es. Estamos compartiendo con el pastor Daniel Banyuls, secretario general de la Unión Evangélica Bautista de España, y nos está pues comentando acerca de la ayuda humanitaria que la Unión Evangélica promovió desde España e hizo llegar a Ucrania. Así que vamos a estar con él ya. Daniel, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Aquí estamos. Bien, pues vamos a tirar ya sin pausa hasta las 19:55 más o menos. Y te quiero hacer una pregunta te quiero trasladar una pregunta que nos hacía un hermano a través de nuestro canal de YouTube. Y es la siguiente: él nos preguntaba si la web está acogiendo a gente de Ucrania aquí en España. Buena pregunta. Nos han llegado, a través del pastor David Bianchi, nos han llegado casi un centenar de ofertas de hogares, de personas y de familias preciosas que querían y aún quieren recibir a refugiados. O sea que la oferta existe y existe muy seria, muy seria. El problema que hay es que el tema de alojar o de recibir a refugiados tiene su proceso legal. No es tan sencillo, no es tan fácil como algunos creen, tiene su complejidad. Estamos hablando de personas, de seres humanos, no es lo mismo que un animal o que una cosa, sino que es un ser humano. Y por lo tanto la legislación en este tema es muy seria, especialmente si son menores. La respuesta nuestra es sí. Es decir, sí hemos hecho ya algunos enlaces, hemos hecho algunos contactos. Hay una familia de Sevilla que ha podido recibir a una familia de Ucrania que la esposa necesitaba salir del país, y hemos conseguido enlazar unos con otros y felices unos
y felices los otros. Es decir, algunos están funcionando. No hemos dedicado a esto nuestra prioridad porque hay otras entidades que lo están haciendo, pero especialmente desde Diaconía España, y que son la entidad que el gobierno español ha reconocido y sigue reconociendo como entidad válida para este trámite. Es decir, legalmente reconocida, la Iglesia Evangélica lo está a través de Diaconía España. Por lo tanto, no queremos entrar en ese terreno cuando hay algunos, un equipo de personas perfectamente capacitadas, con abogados, muy cualificados, que lo hacen muy bien. Ahora, en algunos casos, como digo, algunas cosas puntuales hemos podido ayudar, pero como podéis imaginar, nuestro esfuerzo ha estado mucho más orientado hasta hoy a la ayuda humanitaria allí, es decir, a llevar cosas y a proveer de necesidades, de cubrir necesidades allí. Pero sí es cierto, y la pregunta es pertinente, que sigue habiendo gente aquí, muchos hermanos y amigos que piden y dicen, aquí estoy, mi casa está disponible, y allí podéis imaginar que haya cientos y miles de personas que quisieran venir. Pues una pregunta, como se suele decir, lleva a la otra. Claro. En caso, por ejemplo, de que una familia aquí en España acogiese a una familia de Ucrania, ¿en qué medida la carga económica recaería totalmente sobre esa familia o la web a través de las iglesias locales aportaría algún tipo de ayuda para poder sostener también o intentar sufragar los gastos que genera tener más personas dentro del hogar? La web como tal no tenemos un presupuesto para tener refugiados en España. Es decir, nosotros no tenemos, por decirlo así, ni un euro. Lo que recibimos son para donaciones de ayuda de emergencia que, como he dicho antes, las invertimos rápida y al 100%. Entonces no tenemos un presupuesto para proveer a familias receptoras. Esto, en teoría, el Estado sí que ha prometido ciertas ayudas y sí que ha prometido que las casas y los hogares que se presten podrían recibir algún tipo, llamémosle como de beca o algo así, para afrontar gastos. Pero esto es evidentemente una decisión política, no es nuestra, y esto hay que preverlo con las autoridades pertinentes. Por otro lado, hay algo que añadir, y no para enfriar a nadie, absolutamente, sino para tener criterio completo. Cuando alguien aloja o recibe a un refugiado, que no piense que es un campamento, que no es un fin de semana y que no es una excursión. Es decir, la persona que va a estar en su casa se habla de 6 meses, más bien un año. Es decir, o sea, hay que tener un mínimo de astucia y de sabiduría en este tema, de discernimiento, al saber que la persona que viene a tu casa no viene a pasar un fin de semana para que le enseñes Murcia, sino que viene a quedarse en tu casa, a ocupar tu casa, a ocupar una habitación, vivirá contigo, con tu comedor, con tu cocina, es decir, convivirá con toda tu realidad. Si estás de acuerdo con eso, oye, encantados de la vida de que haya personas que estén dispuestos a ese sacrificio, porque eso es encomiable y es de un reconocimiento inmenso por mi parte. Pero queremos advertir de que cuando hablamos de refugiados de largo plazo o de larga duración. No es para unos días, estamos hablando de meses, trimestres o semestres, pero ese es el planteamiento que hay que tenerlo en cuenta. Sí, muy buena acotación. Porque muchas veces, claro, cuando se suscita este tipo de situación tan violenta, tan fuerte, tan traumática, los seres humanos solemos dejarnos llevar por las emociones, ¿no? Así es. Y muchas veces, pues eso, ¿no? La Biblia lo dice, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y si nos dejamos llevar por las emociones, los sentimientos, pues al final realmente, como tú has dicho, si esa situación se alarga en el tiempo, se puede volver una carga. ¿No, Daniel? Pues es que va a ser una carga, puede ser una carga gustosa, y deseamos que sea una carga incluso gozosa para las dos partes, pero no hay que olvidar que sigue siendo una carga. Si no tienes hijos, viene una esposa, y normalmente va a venir una esposa con sus hijos, es decir, son bloques familiares, no es un niño al que puedes tener ahí unas semanas, va a venir el niño con su madre, o incluso con la abuela, no lo sé, es decir, son unidades familiares las que hay que acoger, no a un niño pequeño solo, aislado, porque no vienen niños solos, vienen con familias. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, vienen un poquito también a trastornar, ¿no? A ver, y lo digo en el buen sentido de la palabra, entrecomillado, ¿no? Vienen un poco a trastornar pues también tu rutina, ¿no? Tu costumbre, ¿no? Y sobre todo cuando vienen niños que no sabemos cómo vienen los niños, ¿no? Si son un poco revoltosos o demás. No,
revoltosos aparte del carácter, es lo que sí vienen es traumatizados. Sobre todo. Porque vienen huyendo de las bombas. Claro. Su casa probablemente ha volado por los aires delante de él. O sea, esos niños que vienen son niños que han visto 10 veces más horror del que he visto yo. Y lo han vivido porque han perdido a familiares delante de su cara, en su presencia. Con lo cual, no podemos imaginar que vienen niños alegres y felices, vienen niños traumatizados y necesitan amistad, cariño, empatía, fraternidad, unos padres, un apoyo, pero evidentemente eso va a ser duro para las dos partes. Así es. Miguel Ángel, ¿alguna pregunta? Sí, claro, por supuesto. Para Daniel? Daniel, voy a cambiar un poco el curso de la dialéctica, y es que tengo una curiosidad. Vosotros, cuando llegáis a Ucrania, sois, aparte de ser una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, que va a aportar una solución, también ustedes llevan ayuda humanitaria, o sea, van a ayudar a los ucranianos. Mi pregunta es, ¿el gobierno ucraniano tiene conocimiento de este tipo de ayuda que vosotros lleváis? Y si lo tiene, ¿les ofrece algún tipo de apoyo, algún tipo de logística? ¿Cómo les colabora en caso de que lo sepan? Buena pregunta. Nosotros, cuando llegamos a Rivne, que es la ciudad donde estaba centralizada nuestra labor, y lo está aún, lo primero que pedimos fue hacer una visita al alcalde. El alcalde nos recibió con mucha rapidez, de hecho, inmediatamente nos dio audiencia y pudimos reunirnos con él, con todo el equipo de gobierno, además del alcalde, con su equipo de gobierno municipal, para explicar justamente lo que Miguel Ángel está apuntando, quiénes somos y qué hacemos aquí. Nosotros no estamos haciendo nada oculto y lo que hacemos queremos que sea muy claro y a la luz del día. Entonces el alcalde nos escuchó, nos dio una calurosa bienvenida, una reiterada gratitud, solo le faltaba abrazarnos, bueno, de hecho lo hizo al final, abrazarnos, y nos dio muchísimas gracias por todo lo que estábamos haciendo. Él sabe perfectamente que lo estamos haciendo desde el ámbito de la fe, es decir, lo estamos haciendo desde las iglesias de España, y él estaba hiper agradecido, y de hecho nos extendió cartas para llevar a autoridades aquí en España, es decir, para llevar a autoridades, de autoridad a autoridad, que hiciéramos de puente, para ver si podíamos despertar o hacer no sé qué a algún tipo de proyecto más a alto nivel, es decir, un proyecto, digamos, en un plano más político. Nos hemos traído sus cartas, nosotros las vamos a entregar a quien él nos ha pedido que las entreguemos, como, digamos, como mensajeros, y hasta ahí podemos llegar, claro, no podemos hacer mucho más, pero que sí, que la respuesta es que lo saben todo, que agradecen muchísimo lo que hemos hecho, que ya puestos a pedir, pues pidieron que hiciéramos más cosas, claro, es lógico, ya puestos a pedir han ampliado la lista de cosas, pero a darnos ellos no estamos ni esperábamos que nos dieran nada material. Lo que sí tenemos es su apoyo verbal, un apoyo político, un apoyo tácito, de saber que saben lo que hacemos, nos lo agradecen, pero no podíamos esperar que un país en guerra nos ayude a nosotros, más bien son ellos los que reiteradamente piden ayuda. Entonces también el alcalde aprovechó el encuentro con nosotros para darnos una lista de necesidades que él tiene y que ve como urgentes para su ciudad, que ya van más allá de la guerra, es decir, ya hablaba en términos de reconstrucción, claro, estaba hablándonos en términos de que la guerra algún día terminará, pero esta ciudad está destruida. Entonces, como antes hablabais de Irpin, pues hay otras tantas ciudades que la verdad que no me imagino que la gente llegara a vivir allí de nuevo. Me da la impresión de que habrá que construir ciudades nuevas, porque la reconstrucción en algunos lugares es, vamos, infinita, ¿no? Entonces, el alcalde aprovechaba también evidentemente para decir, oye, ¿puedes animar a que tu ciudad se hermane con la mía para poder ver si podemos hacer proyectos de reconstrucción? Y dije, bueno, yo con mucho gusto lo contaré. Entonces, la relación con las autoridades es excelente, muy, muy estrecha, muy de confianza. Lo que no hemos recibido es ayuda de ellos física porque no la hemos pedido, es al revés. Nosotros hemos venido allí a llevarles ayuda y les hemos abierto puerta por si quieren más cosas o si nos quieren pedir más necesidades que nos las pidan. Pero siempre en el ámbito de la fe, ¿eh? Saben perfectamente que somos cristianos y que lo que hacemos lo hacen iglesias cristianas. De pronto la ayuda que yo de pronto quería referirme era una disposición de algún camión, un coche, algo de seguridad. De pronto no más ayuda porque no se puede exigir. ¿No os ofreció algún tipo de ayuda en esa parte logística? No la necesitábamos y por eso tampoco la pedimos, porque ya los propios pastores que nos recibían nos protegían de todo.
Pero sí es cierto, yo no lo dudo de que si le hubiéramos pedido ayuda de protección, es muy probable que la hubiéramos podido recibir. No me cabe duda de que la hubiéramos recibido si la hubiéramos pedido. Lo que pasa, como he dicho antes, estábamos en zonas que ellos llaman liberadas y por tanto en zonas donde no hay un temor inmediato a que haya daños para nuestras vidas. Y por eso no nos ofreció ayuda física de un cuerpo militar a nuestro lado, que tampoco necesitábamos. Pero como digo, la disposición y la actitud eran estupendas. Bien, te voy a hacer una pregunta de pronto un poco extraña. A ver, ¿qué pudiste percibir en el ambiente, en el territorio donde estuviste? Y es que normalmente cuando hay desastres naturales o cuando hay guerras, la delincuencia se incrementa, ¿sí? Porque no falta el malhechor que se quiere beneficiar. Los saqueos y todo este tipo de cosas. Me imagino que la ciudad debe estar militarizada, pero además la policía local como tal sigue funcionando, hay orden, hay estabilidad, no hay saqueos. ¿Qué pudiste percibir? Las ciudades todas están muy militarizadas y también las carreteras, las vías de comunicación, cada 10-15 kilómetros hay un control militar. Lo que tú apuntas es cierto, han habido ya algunos saqueos y eso hace aún más que la policía se tenga que emplear más en su vigilancia, ¿no? Todo el país tiene a las 9 o 10 de la noche tiene toque de queda y a esa hora ya no puedes circular, solo circulan los coches, digamos, oficiales de la policía, y si te ven caminando por las calles te van a dirigir a que te vayas a tu casa o a tu hotel, pero que no estés caminando. Es decir, hay toque de queda para toda la población. La población asume muy bien, hay que decirlo, asume muy bien las normas de su gobierno, están siendo muy disciplinados, muy obedientes. Es lógico porque están en una guerra y el enemigo no es su país, el enemigo no es su gobierno, sino que el enemigo es evidentemente un país exterior. Así que están obedeciendo muy bien las normas, pero aún con todo, como apuntas, algunos aprovechan las oportunidades para saquear y para entrar en las casas. Y evidentemente esto, lógicamente, es lluvia sobre mojado, ¿no? O sea, en algunos lugares ya bastante dolidos están como que encima les roben sus propios vecinos. Pero bueno, como digo, la policía y el ejército está muy desplegado. Bien, te hago otra pregunta. Esto es por curiosidad, de pronto mía y posiblemente de algún oyente de Viento Recio. Las ciudades donde tú estuviste están funcionando con normalidad. Lo digo porque tú me hablas de que hay hoteles abiertos. Si hay hoteles abiertos, tiene que haber restaurantes, lugares para comer, gasolineras vendiendo su gasolina, en fin. ¿Tú pudiste percibir que aunque están en guerra estas ciudades, la ciudad sigue funcionando normal? Todo depende del nivel de destrucción que hayan soportado. Es decir, hay ciudades donde la guerra apenas la han vivido y la ciudad vive más o menos con normalidad, excepto el toque de queda, que es obligatorio, y otras donde les han alcanzado las bombas y tienen que recuperarse, y se está viendo un cierto movimiento y aumento del comercio, pero hay otras ciudades como las que habéis visto en televisión, que estas sí salen en la prensa, y allí no hay recuperación posible. La ciudad ha quedado hecha un absoluto completo desastre. Entonces ahí la recuperación no se puede esperar, ni ahora ni a corto plazo. Entonces todo dependía mucho del sufrimiento que hayan tenido bajo las bombas y bajo los aviones, bajo los tanques, ¿no? Entonces, Rifle, donde la ciudad donde yo estuve la mayor parte del tiempo, era una ciudad que tenía su normalidad, su cierta normalidad, cierto dinamismo. De vez en cuando sonaban sirenas. Cuando suenan sirenas hay que tomártelo en serio, porque quiere decir que vienen misiles a exactamente donde tú vives. Entonces hay que tomar unas precauciones. Pero la globalidad de la ciudad, yo diría que el 80% tenía una cierta normalidad. Pero si vas a Irpin, por ejemplo, una ciudad que ha sido muy destruida, no hay normalidad posible. Ahí todo está por empezar. La gente están escondidos en sus refugios bajo la casa, y evidentemente no hay negocio, ni comercio, ni tiendas. Es decir, todo está en el aire, ¿no? Y otras ciudades como las de Donbass, donde aún estamos viendo los bombardeos, aún hoy, o Odessa, que empezaron ayer otra vez a bombardear de nuevo ayer, esas ciudades no puede haber normalidad. Entonces también eso afecta evidentemente al comercio y al movimiento económico, sin duda. De hecho, dicen que se ha perdido como ya creo que el 20% de la cosecha de trigo y es un país eminentemente agrícola, un país del cual toda Europa depende. Es decir, todos dependemos un poco de Ucrania. El aceite de girasol que tomamos venía de Ucrania
y las recogidas, es decir, las cosechas han bajado, están bajando. Entonces todo eso va a afectar evidentemente a la economía del país. Otra pregunta, Pastor Daniel. Los pastores con los cuales tú trabajas allá en Ucrania y que te entrevistaste personalmente, ¿cómo los viste en cuanto a su estado de ánimo? ¿Han sufrido alguna baja de alguna muerte familiar? ¿O todo está bien con ellos? O no sé, ¿cómo percibiste el ambiente ya a nivel pastoral? Es una buena pregunta y además una cuestión que nos inquietó mucho tanto a mí como a mi compañero David. Los pastores que conocimos, todos están en un país en guerra, evidentemente. Sus iglesias están creciendo por momentos, es decir, ven el avivamiento que antes os he relatado y eso les llena de responsabilidad, les llena de oportunidad, les llena de pasión porque están pasando cosas. Pero como has apuntado tú, también hay muertos en su iglesia, en cada una de esas iglesias. También hay víctimas. De hecho, algunos de los muertos no son solo jóvenes que han ido al frente, que también, evidentemente, tienen soldados muertos, pero otros son personas que han muerto de la forma más inútil del mundo, gente que pasaba por la calle. Es decir, tienen víctimas en su iglesia que la bomba les cayó en su casa y murieron. E incluso tienen algunos muertos que son especialmente tristes, que eran voluntarios repartiendo alimentos. Es decir, los alimentos que nosotros hemos enviado desde España han ido a parar a manos de voluntarios que los repartían y en un caso, al principio de la primera semana de guerra, ametrallaron a un coche donde habían 4 voluntarios repartiendo. El coche destrozado, los 4 voluntarios muertos. De los 4, 2 eran niños. Estos 4 eran miembros de iglesias. O sea que detrás de esos miembros hay familias de duelo, el luto, una iglesia de luto y un pastor de luto. Entonces, como podéis imaginar, ahora ser pastor en Ucrania no es una tarea nada fácil. Es una oportunidad histórica, una oportunidad evangelística sin igual, pero a la vez los pastores también tienen que recuperarse de sus propios daños propios y personales, de sus propias heridas. Y yo les animé, y mi compañero David, los animamos a predicar un mensaje de perdón y de misericordia, porque necesitan sanar de las heridas que están viviendo, pero también es verdad que no es nada fácil. Las heridas las están viviendo aún en directo. Mientras yo hablaba con ellos, aún caían bombas. Es decir, no les hablábamos de una guerra del pasado, sino de una guerra en directo. Y yo tuve que mirarme mi historia. Yo soy de aquí, de este país, y sé que hace 80 años tuvimos una guerra civil, en la cual también estuvo mi abuelo. Y 80 años después, no sé si en Murcia, pero al menos en mi tierra, aún hablamos de la guerra civil como si fuera el año pasado. Y a menudo los políticos sacan el tema cuando les conviene, muy a menudo. Claro. Y ya han pasado 80 años, ¿eh? Y eso quiere decir que la guerra que estamos viviendo en Ucrania va para largo su cierre, pero aún va a ir más para largo su sanidad emocional. Y vamos a asistir a una guerra que va a durar décadas. Y los pastores tienen ahí un tremendo trabajo, evidentemente, de sanar ellos primero también y sanar a los demás, que Dios les use para llevar sanidad espiritual. Sí, así es porque, bueno, es precisamente una tarea que ahora pues recae, entre comillas, sobre sus hombros, del poder predicar, ¿no? Como tú bien mencionabas, Daniel, acerca del perdón, acerca de la misericordia, acerca del amor de Dios, y predicarle precisamente este tipo de mensaje, hacerle llegar ese tipo de palabra a personas, familias, esposos, esposas, niños, niñas, madres, padres que han perdido seres queridos de una manera la más cruel posible, ¿no? Gente inocente, y que humanamente su tendencia es pues empezar a odiar, ¿no? A odiar al ruso, a odiar al ruso y albergar en su corazón, ¿no? Tal vez idea de venganza, idea de represalia, y idea precisamente, ¿no? de falta de perdón, de no querer perdonar y alimentar, ¿no? Sentimientos negativos en contra de todo lo que tiene que ver con Rusia, ¿no? Y humanamente uno dice, bueno, lo puede entender, pero espiritualmente ahí está la labor de los pastores, que tienen que tratar precisamente con seres humanos que han tenido pues esas pérdidas y sufren esos traumas, ¿no? Y que muchos de ellos, tal vez por falta de estatura espiritual, se ven pues motivados, ¿no? O impulsados por esos deseos de venganza. Así es. Yo quiero aprovechar lo que ha enseñado y lo que ha dicho el pastor Daniel
para que las personas que nos están viendo en este momento se den cuenta de que hay personas que están sufriendo cosas todavía peores. Hay gente que está sufriendo cosas catastróficas. Así es. ¿Por qué lo digo? Porque no es lo mismo la consejería de un pastor en Ucrania a un pastor, por ejemplo, aquí en Murcia. No son las mismas consejerías. Porque aquí me miró, me dejó de mirar y por eso entonces yo ya me puse mal. El pastor lleva 3 domingos sin saludarme. Exacto. De verdad, yo aprovecho esto para que los que nos están viendo en este momento puedan madurar, de verdad, puedan ver el dolor que está viviendo mucha gente en Ucrania y que están sufriendo y padeciendo situaciones bastante difíciles con las cuales tienen que aprender a convivir día sí, día también. Sus necesidades sentimentales, morales, emocionales, económicas, de salud, de toda índole. Y sobre todo eso ellos tienen que preservar la fe, cuidar su relación con el Señor, no permitir que este momento tan terrible que están viviendo vaya a apartarlos del camino del Señor. Entonces yo creo que podemos tomar esta referencia como ejemplo para que de verdad nos centremos en cosas interesantes e importantes y dejemos de estar pendientes de tontadas, de cosas que no edifican, de estar cargando nuestros corazones con personas porque sí me miró, porque no me saludó, porque ocupó la silla donde yo me iba a sentar. Yo creo que ya es hora de madurar porque lo que está pasando en Ucrania es una realidad. El pastor Daniel nos ha mostrado la otra cara de Ucrania que no logramos ver en los noticieros. Claro, los noticieros siempre están midiendo el combate. Ellos avanzan, ellos retroceden. Pero lo que el pastor decía al principio, no estamos viendo la secuencia, las secuelas y las consecuencias, los dramas personales. Los traumas personales que están viviendo los ucranianos. Entonces, esta entrevista de verdad a mí me ha edificado mucho, me ha abierto mucho más los ojos y sobre todo me ha sensibilizado muchísimo con respecto al sufrimiento que están viviendo allá y con respecto a lo bien que se está viviendo en España. Así que debemos estar muy agradecidos por lo que estamos viviendo en este momento en España y ser agradecidos es saber cuidar lo que tienes en este momento. Amén. Pastor, sí. Una última pregunta, ¿no? Miguel Ángel, nos quedan pues unos 10-15 minutos por delante, sí. Así que Miguel Ángel, Daniel te va a hacer una última o penúltima pregunta. Sí, más que una pregunta, Pastor Daniel, con toda la trayectoria que usted tiene, con su gran experiencia, un hombre de 1000 guerras, por decirlo de alguna manera, que ha recorrido muchísimo, ¿qué le podría decir a toda la audiencia de Viento Recio? Bueno, no soy un hombre de experiencia, que tenemos muy pocas guerras en mi espalda. Esta es la primera, para ser honesto, es mi primera guerra y aún estoy digiriéndola. Ya. No tengo mucho que decir y enseñar a nadie porque soy novato en la materia, pero sí lo que estabas apuntando antes me interesa mucho. Aprender a valorar la labor pastoral, aprender a amar a nuestros pastores, es bíblico, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así es. Hebreos dice que nos acordemos de nuestros pastores que nos salvaron la palabra de verdad. Y quizás reivindicar el ministerio pastoral como un ministerio tremendamente valioso, tremendamente hermoso, pero que nace de una vocación, de un llamamiento que Dios ha puesto en nuestros corazones, seamos españoles, ucranianos o latinoamericanos. Así es. Pero eso es verdad lo que has dicho, nos quejamos mucho, nuestro corazón es un corazón quejoso. Y estaría muy bien que yo cuando estuve ahí de visita pensé, qué bueno, qué lástima que no me acompañaran unos cuantos más conmigo. Yo tengo muy en la mente, que pensé que no hubiera estado aquí fulano y mengano, porque se le acabaría como tú has dicho antes, o sea que Daniel, no nos pasa a Miguel Ángel, no nos pasa a nosotros, que también a Daniel le pasa, ¿no? O sea que te acordaste de alguno. Sí, lo comentamos allí, porque claro, la experiencia era tan dura y cada día traía su afán y afán grueso, y decíamos, es que solo con que hubieran venido algunos un solo día, no toda la semana, sino un solo día, ya no volverían igual. Y bueno, no es que yo lo recomiende como un paseo y como una excursión, porque no lo es. Pero si alguno tiene la oportunidad más adelante, cuando quizás la situación, no sé, espero, mejore un poco, y pudiera tener la oportunidad de ir a Ucrania
a estar allí, no sé, 3 días, un fin de semana con los pastores, con una iglesia, ir a bendecir, ir a predicar, ir a ser enseñado, yo estoy seguro de que ninguno, es imposible, que ninguno volvería igual. Es decir, yo he vuelto muy afectado, como volvió conmigo mi hermano David, y nos ha costado una semana aún poder hablar en público del tema, es decir, hemos venido muy, muy afectados, pero porque es que la tragedia es de un nivel mayúsculo, entonces, bueno, no digo que sea divertido verlo en absoluto, es absolutamente lo contrario, no es divertido, es angustiante, es dramático, pero como has apuntado tú, nos quejamos por tantas tonterías que no tienen valor, por tantas tonterías tan simples, tan burguesas, y nos quejamos por nuestras comodidades de nuestro sillón y por si el ventilador funciona o el aire acondicionado enfría mucho o la calefacción no va. Madre mía, vente a Ucrania un fin de semana conmigo y verás cómo cambias de raíz tu pensamiento y tus prioridades se mueven, ¿no? Y a lo mejor, pues sí, algunos tendrían que hacer una visita a un lugar difícil, no digo Ucrania que está en guerra, pero a lo mejor algún viaje, algún verano, alguna campaña donde haya una necesidad muy grande y aprender humildad delante del Señor y aprender que Dios nos bendice mucho más de lo que merecemos. Claro. Y encima no somos agradecidos. O sea que hay que aprender mucho de todo esto. Pues no mala idea enviar a algunos para Ucrania, ¿no? A mi mente están llegando unos cuantos ya. Te brotaron, ¿no? Algunos llegaron a la mente algunos nombres, ¿no? ¡Hombre! Vamos a hacer un listado. Sería un listado interno que nadie podría saber los nombres. Una lista secreta. Así es. Aleluya. Bueno, Daniel, la última pregunta. Tenemos 5 minutos por delante. Quería preguntarte si tenéis pues en mente a corto o medio plazo volver a viajar juntamente con otro cargamento para Polonia y luego para Ucrania juntamente con David. Bueno, para ser honestos, el corazón se nos ha quedado un trozo allí y la verdad que no hemos hecho la mitad de las cosas que me hubiera gustado hacer o ver, por lo tanto nos han quedado las ganas abiertas, el corazón dispuesto de hacer una segunda visita. No puedo decir cuándo porque no lo sé y también tengo que ir con cuidado porque todo tiene que ir también acorde con los hermanos y con su agenda de trabajo allí. Y si vamos no puede ser a ser una molestia o a una carga, queremos ir a bendecir. Entonces, en cuanto las cosas se pongan otra vez en su sitio o algunas cosas se pongan en su sitio, el deseo, las ganas está en volver. Claro, ahora enviaremos un cuarto contenedor, un cuarto envío. Y a lo mejor, no lo sé, me atrevo a decir una locura, a lo mejor necesitas de un cuarto y un quinto. Todo dependerá de las respuestas y quizás de tu audiencia. Pero a lo mejor la audiencia de Viento Recio hoy nos sorprenden y nos impulsan a ir más lejos. Así que es muy probable, no queda rechazado para nada, que podamos regresar y hacer una segunda visita en algún momento en un corto plazo, no lo sé. No tengo fecha, pero el corazón está abierto y la agenda también. La idea sería volver a la misma zona que ya estuvisteis viendo y visitando. Podríamos ver las zonas que hemos ido allí a ver y ampliar si ya la situación política lo permite, porque todo este tema de la geografía tiene que ver con la guerra. Es decir, vas donde te dejan, donde te permiten. Si la guerra podríamos tener la noticia de que ha terminado, nos gustaría ir hasta el final del país, pero ahora mismo no se puede llegar. La zona del este, la zona del Donbass está prohibida, no puede llegar nadie, ni siquiera la prensa les permiten llegar, por eso el tema es llegar como mucho hasta donde llegamos. Kiev no lo visitamos bien y solo visitamos la periferia. Bueno, nos quedan cosas por ver, por supuesto. Kiev también podríamos conocer a los pastores de allí, que hay muchos. Hablando de Kiev, Daniel, al parecer, ¿no? Uno de los motivos por qué el ejército ruso no llegó a entrar a Kiev, se decía desde aquí que era una ciudad muy extensa, ¿no? Y que después de varios intentos decidieron básicamente pues replegarse, ¿no? Y enviar pues los batallones a la zona del Donbass. ¿La zona de Kiev te pareció a ti como una urbe bastante importante? Sí, yo no entré en la ciudad, solo estuve en la periferia, pero sí que es una capital importante y una capital con tamaño. No sé si esa fue la razón de la estrategia militar hacia atrás, pero parece ser que la resistencia que encontraron fue mucho más potente de la que se imaginaban. Imaginaban una guerra relámpago
como he dicho antes, de pocos días, de una semana, y es evidente que la primera parte de esta guerra la han perdido. Es decir, es evidente que han tenido que hacer retirada. No ha acabado la guerra y los rusos tampoco creo que la den por terminada de un plis. El presidente de ellos, Putin, habló anteayer en la famosa desfile de la victoria y su mensaje no daba a entender que iba a parar la guerra, es decir, más bien hablaba de continuidad. Por lo tanto, tristemente, ojalá me equivocase ahora mismo, pero parece ser que tenemos guerra aún para un rato. Los rusos son un pueblo orgulloso, ellos no van a retirarse sin tener un botín. Así es. Ellos no pueden volverse sin tener algo que enseñar. Y hasta ahora no tienen nada. Entonces, no sé. ¿Quién puede ser que fue la razón de su pérdida? Puede ser, como he dicho antes, la resistencia fue mucho más aguda de lo que ellos imaginaban. Todos los elementos se habrán sumado para que la situación haya llegado a estar donde está ahora. No soy experto en geoestrategia militar, pero solo hay que ver las noticias para ver de que el objetivo no se ha cumplido. Así es. Bueno, Daniel, tenemos un par de minutos, Sebastián. 3 minutitos tenemos por delante para que, bueno, te puedas dirigirte personalmente pues a toda la audiencia de Viento Recio, y nosotros desde aquí pues agradecerte de verdad tu disposición para estar con nosotros durante aproximadamente estas 2 horas, y también para decirte que en cualquier momento este ministerio, esta casa y estos micrófonos están a tu disposición, a disposición de la web, para lo que pues desde la web y desde tu persona estiméis oportuno poder comunicar y compartir aquí a toda la gente de la zona de Murcia. Así que te dejamos los últimos minutos para dirigirte pues personalmente y hacer un llamado tal vez a la gente de aquí de Murcia. Pues primero de todo daros las gracias a vosotros dos, Juan Miguel, Miguel Ángel y vuestro equipo técnico, por recibirme y por darme esta oportunidad de usar vuestros micros. Y muy agradecido por vuestra gentileza en dedicar este programa a lo que tantas ganas tenía yo de contar, que es explicar la situación humana y personal y trágica de la población civil de Ucrania. Es un placer contarlo, aunque no sea un gozo interno, pero es una necesidad contarlo. Así que, por cierto, no lo he dicho, pero los pastores cuando nos despidieron, nos pidieron, por favor y enfáticamente, ve y cuéntalo. Es decir, cuando volvíamos para España, nos pidieron que hiciéramos exactamente lo que ahora estoy haciendo en tu programa. Es decir, me vine con esta carga, ¿no? Dirigiéndome a la audiencia vuestra, que está en FM, también está en Internet, online, yo quisiera dirigirme a todos los que nos escuchan para que, si son cristianos, que oren por la Iglesia de Ucrania, que está siendo sometida, como toda la población, a la presión de las bombas y a la presión militar, de la tragedia militar, que no es otra cosa que una invasión unilateral. Es evidente que no es una guerra normal, es la invasión de un país sobre otro, y que evidentemente debemos orar por la Iglesia sufriente, la Iglesia que grita, la Iglesia que llora, la Iglesia que pierde miembros, la Iglesia que sangra, que es la Iglesia evidentemente ucraniana, y también a la vez, como una doble moneda, quisiera pedir a la audiencia cristiana que ore por la Iglesia rusa. La Iglesia rusa no es la Iglesia que sufre, no es la Iglesia que sangra, ni tampoco es la Iglesia que grita. Y ahí está el problema grave. La Iglesia rusa hasta hoy, esperamos que cambie mañana mismo, pero está siendo una Iglesia en su mayoría o silenciosa o conviviente con el poder. Es decir, no condena la guerra, avala la guerra. La Iglesia ortodoxa es la primera, la más oficialmente cercana al régimen y que apoya la guerra. Y el resto de las iglesias evangélicas, las otras, a hoy no nos hemos encontrado con muchas voces fuertes. Algunas las hay, pero faltan. Y yo quisiera pedir a los oyentes, a la audiencia, que oren por los líderes de la Iglesia rusa, que Dios toque sus corazones, sus vidas, y les haga gritar como profetas que deben ser, como Iglesia profética que estamos llamados a ser, incluso para denunciar a nuestros gobiernos y denunciar a nuestros ejércitos, y denunciar a los que nos han, en su caso a ellos, les han metido en esta guerra injusta, inmoral e impresentable. Y bueno, orar por unos y por otros, orar por los que sufren las caídas de las bombas y orar por los que las hacen caer. Amén. Amén. Que aún así, como dice el Señor Jesús en el texto que sabemos de Mateo 5, dice que tenemos que orar por los que nos persiguen y orar por nuestros enemigos. Así es. Así es. Así que lo mismo que conté allí a los pastores lo cuento también aquí. Si Muy además bien. de eso nuestros amigos quieren colaborar, han visto el número de cuenta, pueden participar y estaremos muy gozosos de Sí. recibir su apoyo.
Ahora cuando se corte la conexión, nosotros estaremos aquí 10 minutitos precisamente para recordar los datos y ponernos a la disposición de la audiencia de Viento Recio. Aquí tenemos todos los datos disponibles, así que en cualquier momento, si alguien no ha tenido tiempo de apuntar, de anotar los datos, aquí estamos Juan Miguel, Miguel Ángel, Sebastián, el equipo, dispuestos para hacer llegar la información a quien la necesite. Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Vosotros, sin duda, por vuestra participación y vuestro interés. Daniel, fue de verdad para mí muy enriquecedor todo lo que has aportado. Muchas gracias. Un placer. El placer ha sido nuestro y te lo vuelvo a repetir. Aquí tienes esta plataforma Viento Recio a tu disposición cuando lo estimes oportuno. Pues esto ha sido todo, Miguel Ángel. En esta tarde nos quedan 5 minutos para cerrar ya el Fórmulas para el Éxito especial en esta tarde con el pastor Daniel Banyuls desde Barcelona. Estábamos en conexión a través de Zoom y bueno, ya finalizó la conexión. Luego le haré una llamadita para agradecerle pues su disposición. ¿Qué te ha parecido? Tu última, tenemos 5 minutos, tus impresiones, y le recuerdo, ¿no?, a la audiencia de Viento Recio, antes de despedirnos, que bueno, aquí hemos pasado los datos a pie de pantalla, pero si necesitan pues el número de cuenta, si tienen el deseo de aportar una ayuda económica, de ofrendar, ahí está la página web, el número incluso personal, privado del pastor Daniel, así que estamos a la disposición de la audiencia, por si quieren, necesita algún tipo de dato acerca pues de la entrevista de esta tarde. Adelante. Pues la verdad me sensibiliza mucho más sabiendo que viene de una persona en cierta manera cercana, en el sentido que lo está contando alguien que lo vio, que lo vivió. Una cosa es verlo por televisión, que claro, se ve cosas exageradamente dramáticas, que muchas veces, lo digo a título personal, he llorado viendo situaciones tan difíciles que están viviendo en Ucrania. Pero otra cosa es poderlo escuchar de una persona que ha dicho, es que yo estuve ahí, es que yo lo vi, es que yo escuché, es que compartí con las personas que están viviendo este drama tan terrible. Entonces, esto, la verdad, me ha sensibilizado mucho, me ha enriquecido también. Amén. Porque puedo ver cómo la iglesia del Señor se moviliza a través de una sensibilidad espiritual y todo el mundo se vuelca con un propósito, con un fin. Yo siempre he dicho de que las situaciones, en medio de las situaciones difíciles, la unidad todavía es mayor. Y aquí es donde se ha sentido una unidad. Y esperamos de verdad toda la audiencia de Viento Recio que si pueden dar su ayuda y pueden aportar, sería una buena semilla a sembrar, porque se va a ir esa semilla a un lugar donde muchos lo necesitan. Amén. Pues Miguel Ángel, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Les recuerdo a ustedes y yo que tenemos una cita. El lunes pasado tuvimos un aliento de vida en las prisiones, así que el lunes, después del programa especial del lunes, antes de ayer y el de hoy, pues ya retomamos el curso habitual de nuestra programación, Fórmulas para el Éxito, el próximo lunes con un servidor, con Sebastián. Estaremos ahí a las 6 de la tarde aproximadamente hasta las 8, hasta las 20 horas, hora peninsular, una hora menos, ¿dónde, Miguel? En Canarias. En Canarias, así que no se lo pierdan. Y nada más, ha sido un gusto, un placer, espero que haya sido un programa edificante y que, bueno, a través del testimonio del pastor Daniel, pues hemos recibido de primera mano pues verdaderamente la realidad que se está viviendo allá en Ucrania. Amén. Pues desde aquí les mandamos un saludo, un abrazo, les amamos, les bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Y Miguel, pues hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chao. Chao, mi Sebas. Chao. Buen trabajo. Gracias.